Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Y por qué se dice que está teniendo un impacto directo en la democracia, en nuestra convivencia, en la vida cotidiana y que podría también incidir en la política, en la forma en que se elige a los gobernantes? Recientemente, Massimo Di Felice presentó un libro que se llama justo así, La ciudadanía digital, la crisis de la idea occidental de democracia y la participación en las redes sociales. Vamos a platicar con quien hizo el prólogo y la traducción. Él es el maestro José Alberto Sánchez. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco. Y antes, como cada semana, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Viridiana Mondragón. En el último trimestre de 2023, la industria mexicana de telecomunicaciones tuvo ingresos por casi 169,000 millones y medio de pesos, y de esa cantidad, solo 10 grupos económicos participaron con casi el 97% de toda la facturación del sector. Esta concentración es mayor si se considera que de ese total, más del 50% de los ingresos del sector los obtuvieron las empresas Telcel, Telmex y Red Nacional de Última Milla, que conforman parte del conglomerado América Móvil. Con base en una nota publicada por Nicolás Lucas en El Economista, las posiciones 4 y 5 las tuvieron las empresas AT&T y Televisa, con ingresos de alrededor de 20,000 millones de pesos y 14,700 millones de pesos respectivamente. Totalplay fue la sexta compañía con los mayores ingresos, con poco más de 8,000 millones de pesos. Los lugares restantes correspondieron a Megacable, Telefónica Movistar, Duono y Axtel. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades judiciales mexicanas no dejar impunes los asesinatos de periodistas. De manera específica, exhortó a que se investiguen de manera diligente y exhaustiva los asesinatos de Roberto Carlos Figueroa Bustos, ocurrido el 26 de abril en Morelos, y de Martín Antonio Oliver Rodríguez el 7 de mayo en Puebla. El asesinato de periodistas, dijo la relatoría, es la forma más extrema de censura y vulnera el derecho a la libertad de expresión y afecta el derecho de las personas a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Con el fin de evitar sanciones por parte de las autoridades electorales en el proceso electoral en marcha, desde la semana pasada las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a retirarse 24 horas después de su transmisión. Previamente, el Tribunal Electoral instruyó a la Presidencia de la República a editar las conferencias en las que se pudiera incidir en la equidad de la contienda durante su etapa final. Ante la complejidad de ello, el presidente ofreció como alternativa el retiro al día siguiente del contenido de cada una de las denominadas conferencias mañaneras. Una vez que se concluyan las elecciones, las grabaciones se subirán nuevamente en las redes de Presidencia. Con motivo del Día de las Madres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, emitió un comunicado en el que exhortó a la sociedad mexicana a no obsequiar artículos como electrodomésticos u objetos de limpieza o aseo porque refuerzan estereotipos de género y fomentan prejuicios sobre la maternidad y sus formas de concebirla y vivirla. La discriminación contra las mujeres, dijo el CONAPRED, tiene un importante origen en prácticas sexistas que las desvaloriza y al mismo tiempo limitan el ejercicio de sus derechos humanos y el goce de sus libertades, lo cual genera relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Reporteros Sin Fronteras y el Sindicato de Periodistas Palestinos informaron que Israel ha matado a 142 periodistas en Gaza, uno cada 36 horas desde que comenzó el conflicto en la región. Para Youssef Munayer, jefe del programa Palestina-Israel en el Centro Árabe de Washington, estos asesinatos están directamente relacionados con la falta de rendición de cuentas y la impunidad de estos y otros delitos. Por otra parte, las protestas universitarias pro-palestinas en Estados Unidos continúan. Desde el 18 de abril y hasta el pasado fin de semana han sido detenidos al menos 2,400 estudiantes y 50 profesores en más de 50 campus, de acuerdo con un reporte de CNN citado por el diario La Jornada. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata al estudio de Media 20.1.
Muchísimas gracias a Viridiana, a Viri, como le decimos con todo cariño, este gran equipo de Media 20.1. Y muchísimas gracias a nuestro invitado, José Alberto Sánchez. Qué gusto tenerte aquí, José Alberto. Gracias, Gabriel, por la invitación para poder hablar sobre este libro de Ciudadanía Digital. Oye, qué libro tan maravilloso. Antes de que nos hables sobre el libro, platícanos del autor, de Massimo Di Felice. Bueno, Massimo Di Felice es un gran amigo, tuvimos la oportunidad de conocernos en España hace ya mucho tiempo, coincidimos alrededor un poco de, en ese momento, de los estudios sobre el zapatismo y la participación en Internet de este grupo. Pero bueno, Massimo es investigador actualmente de la Universidad de Sao Paulo, de la USP, y él es sociólogo por la Universidad de La Sapienza en Roma, y actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Atopos en Brasil, donde formamos parte de un grupo y de una red, ahora entre la UAM y Atopos, sobre nuevas tecnologías. Se trabajan temas increíblemente enfocados sobre ciudadanía digital. Muy interesantes, por cierto. De hecho, hay que decirle a nuestra audiencia que antes de irnos al corte vamos a transmitir un pequeño video que nos envió Massimo justo para este programa, porque no nos podíamos quedar sin el testimonio de este gran investigador. Muy bien. Bueno, ¿qué es ciudadanía digital? Ilústranos. Oye, lo que dice el libro es realmente impresionante. Esto podría tener un impacto en nuestro sistema de partidos. Ya no solo lo tiene en la vida cotidiana, sino en el sistema de partidos, en la democracia misma. Sí, mira, Gabriel, es muy importante esta pregunta porque quisiera rapidísimo contextualizar al público que nos ve sobre este tema. Cuando hablamos de ciudadanía, en el término de manera muy clásica, obedece a la forma en la que una persona socialmente tiene un sistema de derechos y de posibilidades de participación social en muchas cosas, pero básicamente en términos de ser reconocido como un sujeto social que tiene derechos y que puede acceder a bienes sociales y a todo tipo de condicionamientos que, mediado por las instituciones, forma parte de la obligación de estas instituciones por proveérselo. Bien, hasta ahí queda claro. Sí. Pero la aparición de Internet, y sobre todo la aparición de Internet en su contexto contemporáneo, que es una visión mucho más compleja que la de los años 90, hoy tenemos otras formas más complicadas de poder tenerlo, lo que ha hecho es que nos permite cuestionarnos cuáles son los límites de esa participación del concepto clásico de ciudadanía. Y es ahí donde aparece el concepto de ciudadanía digital. Sí. Entonces, la ciudadanía digital, podemos elaborar un gran debate, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros del concepto de ciudadanía digital es la manera en la que las personas utilizan, ya sea de manera individual, de manera colectiva, grupal, etcétera, utilizan las herramientas digitales, la información, los dispositivos para construir formas de participación social que pueden tener salidas rurales, urbanas, educativas y, por supuesto, para organización política. Por eso el concepto es muy importante. Por eso la idea, particularmente del libro, tiene este enfoque de cómo las personas pueden participar, organizarse y generar otras dinámicas de carácter social y cultural que no estaban contempladas por parte de las estructuras institucionales a nivel social y político. Sí, como que esto rompe justamente pues una estructura, por ejemplo, incluso hasta partidista, ¿no? Es decir, tenemos una estructura tradicional para acceder, por ejemplo, en países como México, a través de los partidos políticos, pero la ciudadanía digital parece que comienza a romper esto y yo creo que de alguna manera, José Alberto, lo estamos viendo hasta en este proceso electoral. Desde luego, desde luego. Lo que señala Massimo en el texto es que nosotros tenemos una larga tradición europeo-occidental en la cual la idea de democracia está fundamentada particularmente en la idea de parlamentos, que en su constitución actual tendría que ver con la idea de partidos políticos, donde toman decisiones,
donde elaboran los límites de dónde está la forma en la que el pueblo participa. Pero la información contemporánea, los dispositivos, que además proveen a la vida social algo muy importante, que es una cuota de autonomía que no se tenía, y que por lo tanto esa cuota de autonomía desplaza también a los medios tradicionales, es decir, a todas las formas parlamentarias que tenían la manera de, por ejemplo, generar agendas de discusión pública o, por ejemplo, agendas de participación, agendas de organización. Todo eso hace que se ponga un poco en cuestionamiento cuando las personas ahora pueden organizarse independientemente de esas estructuras. Y por lo tanto, esa no es solo la organización, sino lo que pueden hacer con eso, que es, por ejemplo, utilizar las tecnologías e Internet para empezar a generar nuevas dinámicas de carácter participativo y cultural. En México tenemos muchos ejemplos, pero por ejemplo en el texto nos da una idea de cómo en Brasil los grupos indígenas están permanentemente ahora utilizando las herramientas para registrar, por ejemplo, lo que está pasando con la selva amazónica, para procesos de agricultura, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy importante. En México se han utilizado estas herramientas también por grupos indígenas, como por ejemplo para la conservación de la memoria histórica, claro, que es muy importante porque han encontrado en ello una respuesta a llevar su identidad narrada por ellos, gestionada por ellos, y no por estructuras que antes determinaban la manera en la que eran vistos o la manera en la que querían que fueran consumidos en términos socioculturales. Por eso creo que sí, efectivamente, o sea, esto lleva también a pensar o a repensar el concepto mismo de democracia y de política. Sí, evidentemente, y como bien dices, los pueblos, las comunidades indígenas hacen uso de las redes sociales para la defensa, sí, del territorio, de temas que tienen que ver con la ecología, pero también para tejer alianzas nacionales e internacionales, y esto les permite pues tener una posición mucho más de incidencia, de poder en esta correlación que antes también para ellos era muy complicada, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces el asunto de la ciudadanía está en que cada vez estamos teniendo mayor participación social a través de esto. Por supuesto, hay una beta de estudios que señalan todo lo contrario. Lo que señalan es que cada vez vivimos en una sociedad del control, que estas tecnologías están generando una nueva dinámica de controlar a la población, de dirigirla, de autovigilarse, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es vigente, me parece muy pertinente los estudios, pero el interés del grupo al cual pertenecemos, de Topos y particularmente de Máximo, es pensar la otra parte, la contraparte, que es este momento en el que efectivamente puede haber control, puede haber tal, pero si tú observas la participación de las personas, incluso de los jóvenes, cuando hacen selfies, ¿no? Que la selfie no necesariamente está dirigida a que el joven esté autovigilándose o autocontrolándose, sí, sino que la selfie tiene una manera de participación política, porque altera el discurso visual que tenemos sobre una persona, lo performatiza. Por lo tanto, ahí tienes uno de los temas importantes de la vida actual, que es la posverdad. Las identidades están entrando en un campo de la posverdad, en donde ya no es tan fácil señalar, por ejemplo, a un joven diciendo que bueno, que porque publica muchas imágenes, pues no se dedica a nada o no tiene sí, claro, cultura. O sea, no, más bien habría que estudiar la manera en la que esto está produciendo un desplazamiento de las formas tradicionales de mirarnos, de comunicar, incluso a través de los medios. Ya tenemos que hacer la pausa, José Perfecto. Alberto Sánchez, y me recordaste también los memes, ¿no? Que es toda una forma de comunicación por supuesto. Espectacular. A mí me encantan los memes, no sé si a ti también te encantan. Por supuesto. Yo creo que a nuestra audiencia también. Pero antes de irnos al corte, le invitamos a ver pues justo el mensaje que envió a Media 20.1 Massimo Di Felice, autor de esta gran obra sobre la ciudadanía digital. Hola, soy el profesor Massimo Di Felice
el asunto del libro tiene a ver con que yo defino el protagonismo de los no humanos como una de las características de nuestra época, de nuestra contemporaneidad. La reciente pandemia, de un lado, el cambio climático, el clima, y también las más recientes innovaciones tecnológicas llamada inteligencia artificial, son los elementos que componen un nuevo tipo de morfología del social. Un social en lo cual otros actores llegaron, otras entidades no humanas se manifiestan como protagonistas y como actores sociales en diversas maneras, como actores sociales muy poderosos, y que nos da la idea de un tipo nuevo de común de gobernanza que no puede más ser enunciada como la acción del hombre sobre la naturaleza y sobre la técnica. A lo contrario, las nuevas formas de común se desarrollan de arquitecturas digitales, de plataformas, de blockchain, o sea, de arquitectura digital que nos permite conectar entre humanos y no humanos y realizar nuevas formas de governance. Me parece que esta es una tendencia fundamental para entender el cambio contemporáneo y también la crisis de la idea occidental de democracia, que es una crisis estructural basada en una lógica de representación que ya no logra más hacer reconocer los jóvenes y la mayoría de los sectores sociales como partícipe realmente partícipe. En un contexto de conectividad y de hiperinteligencia es necesario buscar otros caminos de participación muy más eficaz y muy más abierto, incluyente, que sea capaz de incluir todos los sectores de la sociedad, pero también la naturaleza, la biodiversidad y la tecnología, por supuesto. Estamos de regreso en Media 20.1 en esta entrevista a José Alberto Sánchez sobre la ciudadanía digital que está transformando prácticamente todo, incluyendo el acceso al poder, ¿sí? Así como se lo estamos diciendo. Recuerde que Media 20.1 se transmite, es el estreno, los jueves a las 9 de la noche. La retransmisión también es el sábado al mismo horario, las 9 de la noche. Estamos también los martes en Congreso TV a las 9 de la noche y los miércoles estamos en TV WAP. Un saludo a las y los paisanos allá del bello estado de Puebla a las 8:30. Y también los jueves, a veces participamos, a veces no, pero de cualquier manera usted se entera de lo que se va a hablar ese mismo día en Prisma RU con Deyanira Morán. Un gran saludo a las y los colegas también de esta estación hermana, emisora hermana Radio UNAM. José Alberto, pues nos quedamos en el corte, bueno, obviamente con que agradecemos muchísimo, este saludo que nos envía Máximo Di Felice, en donde él hace un resumen, pero nos quedamos también en el corte con este tema de los memes, de las selfies, de estas formas de expresión que a lo mejor nosotros vemos de una manera trivial, pero que implican términos comunicacionales, en términos culturales y de poder, algo distinto y que se inserta en este concepto, tú lo decías, de ciudadanía digital. Sí, los memes son una forma muy proactiva de participar, porque implican no solo la idea de que las personas leen un mensaje que puede ser humorístico, gracioso. Hubo muchísimos ahora con el debate, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Además, ahí puede brotar la verdad de una manera mucho más lúdica, ¿no? Pero bueno, no solo por eso, sino porque las personas también están empezando a tener la manipulación de los contenidos. Eso es algo que también forma parte del concepto de ciudadanía digital, ¿no? Donde el individuo empieza a tener participación
en generar una recursividad de lo que escucha, de lo que ve, de lo que siente. Entonces, a grandes rasgos, habría que preguntarse si la vida pública es más rica teniendo solo una voz o teniendo la participación de muchísimas voces, ¿no? Porque evidentemente cuando se sintonizan todas esas voces, aparecen figuras muy interesantes en la vida social, ¿no? Figuras de reclamo por alguna situación social, por otra, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, es un poco lo que señala Máximo en este mensaje que nos envía. O sea, lo que él trata de proponer, y es una cosa muy buena, es que la figura tradicional de la democracia estaba basada un poco en la idea de lo que podríamos llamar el antropocentrismo. Esta figura antropocéntrica donde toda la información, toda la forma de fluidez de la toma de decisiones solo estaba dirigida en términos de humano a humano. Y lo que hace Máximo es que involucra pensamiento antropológico, filosófico, introduciendo el tema de los no humanos. Y ahí me parece muy importante porque justo Internet lo que ha hecho es poner en el discurso público y en formas de organización el reclamo por figuras no humanas que justamente aparecen como hoy como una directriz muy importante. O sea, gracias a eso tenemos discusiones acerca de, por ejemplo, de cuestiones de género que se han puesto muy importantes en Internet, ¿no? Pero también podemos, gracias a eso, discutir acerca de memes, que finalmente es una comunicación inorgánica que tiene una participación política, ¿no? Gracias a eso también tenemos que lidiar con eso, que son los virus, que también forman parte hoy de la vida cotidiana. Y también gracias a eso aparece hoy también pues todo lo que tiene que ver con la cultura de los algoritmos. Y la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, ¿no? Que ya en ella ya encontramos un locutor mucho más inteligente y más autónomo. Entonces está justamente alterando la educación, la política, la manera en la que se está entendiendo tradicionalmente eso. Ahora, hay una crítica que yo he visto muy consistente. Por ejemplo, la estamos viendo en México, pero también en otras partes del mundo, porque justo este año es uno de los años en los cuales coincidieron muchas elecciones a nivel internacional. Y, por ejemplo, se hace un uso cada vez mayor, incluso hasta invasivo, de los trolls o los bots. Así es. Pero estos no distorsionan, por ejemplo, pues justo... pues quizá el tener una mejor convivencia democrática o un mundo mejor. Sí lo distorsionan, pero yo quisiera hacer ahí una precisión que me parece importante, sobre todo para contextualizar el concepto de ciudadanía digital. Sí lo distorsionan porque el problema de estos campos que producen información, como pueden ser los trolls, lo que hace... particularmente son núcleos de información que están dirigidos y controlados. Entonces, por lo tanto, están muy bien dirigidos hacia cierto tipo de esferas, de sectores, de grupos, que generalmente son grupos políticos que tienen una participación o que están participando para la competencia política en algún momento. Y que a su vez pueden también enviar un ejército de trolls. Exactamente. Entonces, lo que tenemos... Desde mi punto de vista, lo que hay ahí es una especie de guerra técnica por desmantelar el discurso del otro desde el punto de vista político. A mí me parece que ahí, por ejemplo, también implica una decadencia de lo que implica la política contemporánea. Sí, de lo que pensamos que debe ser la política. Exacto. Ya es distinto, ¿no? Es distinto. Y hay que acostumbrarnos a vivir con eso. Hay que acostumbrarnos a vivir con eso. De ahí la importancia de la alfabetización mediática. Exacto. Pero si por el otro lado ves, frente a este universo de una guerra de trolls, tú ves la manera en la que las personas están participando a través de Internet y que no lo hacen por medio de trolls, sino que lo están haciendo, por ejemplo, manifestando sus ideas, generando videos de opinión sobre lo que vieron a partir del debate político, de la manera en la que ellos incluso textean, comparten información con la familia, la manera en la que se horizontaliza toda esa información, ahí estamos teniendo otra participación política que es muy importante estudiarla.
y que no es precisamente la que se le está dando un reconocimiento social para meterla a esta discursividad. Justo creo que esa es la parte ausente en la estructura política contemporánea. No se ve, no se visualiza, no se comenta. Sí, no, tampoco se estudia demasiado. En realidad casi todos los políticos, los partidos quieren llegar a las y los jóvenes, pero en realidad creo que ahí tenemos una ausencia justo de información, de investigación, pero también de discurso. Ya se nos terminó el tiempo, José Alberto. Bueno, nada, yo te quiero agradecer mucho. Dinos dónde se puede, nos quedamos con muchos temas, pero es también una invitación a nuestra audiencia para que pues acceda a una profundización de este tema tan apasionante y que nos queda perfectamente ahora en este proceso electoral. ¿Dónde podemos encontrar Ciudadanía Digital? Aquí lo tenemos. Mira, el libro se encuentra ya en la mayor parte de las librerías en México y por internet se puede localizar en todos los, digamos, en todos los mercados. Está en Amazon, ¿no? Por ejemplo, está muy bien. Gandhi lo tiene también de manera digital. Todas las librerías está de manera digital y de manera física. Es muy fácil encontrarlo, pueden teclear el nombre y lo pueden encontrar. Y solamente invitaría a que lo lean porque no es un libro difícil de leer, está dirigido a un público que puede informarse acerca de esto y al final el libro tiene un manifiesto de la ciudadanía digital que hemos firmado varios profesores de universidades en el mundo y que hacemos un resumen muy importante en 3 secciones de lo que implica pensar la ciudadanía digital en el momento contemporáneo y por qué es importante tomarla en cuenta para ver la crisis de la democracia y la crisis de la política contemporánea. Pues ahí está la invitación. José Alberto Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.